Hola, estamos en el castillo de Osma, en Soria. La torre pentagonal esa que hay ahí, que es la torre del homenaje, es de época cristiana. Bueno, pues ya sabes, otro castillo más, ¿eh? Aquí tenemos un entorno muy bonito, allí hay una torre también de vigilancia, no sabemos de qué época. Ahí hay un puente romano del siglo I a.C., por lo menos este primero que se ve aquí. Después de esta breve introducción te cuento su historia. La puerta del castillo seguramente era con un arco de herradura. Para poder acceder contaremos con distintas pasarelas. En la ladera del monte hay algunos restos, muy pocos de la tercera cerca, que eso sí incluye la Torre del Agua, que protegía el acceso al río en caso de asedio y que servía de aduana de las mercancías que pasaban el río por el puente romano. El monte donde se ubica el castillo está defendido por el río Cero y por el río Albión. El origen de la población es la cercana ciudad celtíbera de Usama Argaelae, una ciudad independiente. Esta ciudad fue tomada por los romanos en el siglo II a.C. y la hicieron más grande aún, nombrándola Usama Argaela y acuñando su propia moneda. Reconstruyeron la ciudad y cambiaron la cerca por una muralla. También construyeron importantes infraestructuras como cisternas, tuberías, acueductos. Los árabes la conquistaron llamándola Huachima y construyeron atalayas en los cerros cercanos. Esa torre que decía yo que no sabía qué es lo que era. En el siglo X los árabes abandonaron la ciudad de Usama y se trasladaron a la actual Osma y construyeron el castillo. Al construir el castillo y sobre todo la Torre del Agua, se trajeron muchos materiales de la ciudad romana, como columnas, sillares, cornisas, etc., que fueron reutilizados en su construcción. Este castillo era una de las fortificaciones más importantes de la frontera del río Duero, entre los cristianos y el califato de Córdoba durante el siglo X. Ramiro II de Aragón lo refortifica en 934. Aquí había una pequeña guarnición cristiana que se las tuvo que ingeniar frente al numerosísimo ejército califal de Abderramán III, que estaba cuartelado en el castillo de Gormaz, que contaba con hasta 7.000 arqueros. Una novedad constructiva fueron unas saeteras en la parte baja de los muros que hacían muy difícil que los arqueros árabes pudieran embocar sus flechas hacia ellos. Este tipo de saeteras solo se conocen en esta época en Tierra Santa, durante la Primera Cruzada, mostrando una relación directa entre los constructores de ambos lugares. Estas especiales saeteras y la fuerte pendiente de la ladera de hasta 45 grados hicieron que los musulmanes desistieran de la conquista, siendo tildados de cobardes por no subir a conquistarlo. Claro que por otra parte, los musulmanes tildaron de cobardes al ejército de Ramiro por no bajar a enfrentarse a ellos a campo abierto. ¿Tú qué hubieras hecho? Tiempo después, Almanzor sí llegó a tomarlo y realizó algunas obras de mejora. Fue Fernando I el que lo conquistó definitivamente en 1011 y dota el castillo de Almena. En 1086, Alfonso VI toma Toledo y en 1094 Medinaceli, por lo que la frontera se desplaza hacia el sur, comenzando la decadencia del castillo. En el siglo XIII se abandona definitivamente y se le desmontan las torres para copiar materiales, sobre todo los sillares romanos, que se utilizaron para construir la catedral del Burgo de Osma. Hay una leyenda que dice que el príncipe Fernando de Aragón, en su periplo por tierras castellanas para ir al encuentro de Isabel para su boda secreta, siendo perseguido por el marqués de Villena y por el conde de Medinaceli, llegó a la ciudad vestido de mercader. El guardia, al no reconocerlo como tal, le lanzó una saeta, que al punto estuvo de alcanzarle y acabar con su vida, aunque no hay prueba documental de este hecho. Te leo en comentarios si conoces este castillo, si lo has visitado alguna vez. Y nada, conoce y vive España.